Pues es lo que hemos tardado, me refiero. No tenemos una razón clara, ¿no? Lo cierto es que nos damos cuenta también a medida que pasa el tiempo que podemos tomarnos las cosas con calma y hacer un poco lo que nos apetece, ¿no? Es lo que ya se nos exige hacer un poco lo que nos apetece, ¿no? Y, y se nos van alargando las cosas, pues sacamos Casa y luego estuvimos 3 años de gira y entonces pues ya son 3 años que se retrasa la cosa, que normalmente pues en esos 3 años hay gente que ya saca otro disco a los 2 años, ¿no? Pero nosotros pues estábamos súper a gusto con la gira, íbamos tirando y luego... Sí, o sea, fueron 3 años de gira con Casa, después la pandemia, después... O sea, que en el fondo creo que lo hicimos rápido, ahora que lo pienso. O sea, yo no tengo sensación de haber tardado tanto. Es ahora cuando la gente dice, oye, habéis tardado 7 años, cuando digo, hostia, 7 años, qué locura, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es hacer el mejor disco posible y era un disco que necesitaba trabajo, me refiero. La idea que teníamos no era un disco rápido ni un disco Inmediato. inmediato, Era un ¿no? disco que necesitaba ser vivido también, ¿no? Sí, y luego eso, joder, cada vez que acabamos una gira y tenemos que empezar un disco, lo primero que pensamos es de qué vamos a hablar esta vez, ¿no? De qué tenemos para contar, ¿no? Y la verdad es que yo, cuando acabamos la gira, no tenía nada sobre lo que hablar, ¿no? Entonces, precisamente empezamos a trabajar en las bases y en la electrónica y en la parte instrumental porque pensamos que había que construir el disco desde otro sitio porque realmente teníamos que ver qué nos sugería la vida para contar algo, ¿no? Y primero teníamos que tener algo que nos excitara y que nos apeteciera y veníamos de tocar de banda todo como más normal y nos apetecía jugar con otro tipo de material, ¿no? Y eso, a medida que lo vas haciendo, también vas pensando, hostia, ¿cómo voy a meter unas palabras aquí? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué no quiero hablar? ¿No? Y en el fondo, al final, pues tenemos un disco que habla un poco de todo mezclado a la vez porque era un poco donde estábamos. Bueno, jugáis mucho con máquinas, es un disco particular, ¿no? Hay una versión del documental de naturaleza. Háblanos un poco de esta rareza, esta particularidad del disco. Bueno, estábamos jugando con nuestras maquinitas y dentro de las maquinitas existe el sampler, que es una cosa que siempre nos ha gustado y nos divierte, ¿no? Y ya estábamos trabajando con lo de Max Richter, de las trincheras de la cultura pop y con ese Vivaldi recompuesto, ¿no? Y estábamos pensando eso, estaba muy bien coger eso y ese sampler, pero empezamos a pensar que nos apetecía tener samplers de cosas de aquí, ¿no? Es decir, mientras que en Nueva York pillan a James Brown o pillan a Aretha Franklin para samplearlo, nosotros ¿qué tenemos, no? Y la verdad es que Amaro fue el que encontró esa idea de decir, hostia, podíamos cogerlo de Antón García Abril, de El hombre y la tierra, y jugar con esto. Y el propio sampler te obliga a tocar de una manera, a buscar una armonía determinada, tiene unos tiempos, unas métricas que no son el 4x4 ni el 3x4, ¿no? Tuvimos que aprender a vivir musicalmente dentro de esa manera de hacer música. Entonces, no fue tampoco nada inmediato de cortarlo y ya teníamos algo, sino que jugamos mucho con eso, le dimos muchas vueltas y tardamos muchos años en construir toda la canción, ¿no? Y la letra que venía bien a esa música. Y además eso, lo que hablamos de la inmediatez no entraba en nuestros planes en ningún caso. Entonces eso, primero cortábamos el loop hasta que nos quedaba bien y podíamos meterle un ritmo. Luego veíamos una armonía, luego nos quedábamos mucho rato oyendo eso y la historia no era como vamos a hacer una letra ahora, sino más bien vamos a dejarlo reposar hasta que de forma natural nos salga la letra que tenemos que decir aquí, ¿no? Porque no queríamos forzar nada tampoco. Este tipo de cosas como las fuerces, por lo menos a nosotros se nota que la forzamos, ¿no? Y hay veces que tenemos maquetas y hemos forzado otros samplers y otras cosas que hemos metido en el aprendizaje de todo esto, ¿no? Y cuando lo forzamos se nota y no es bonito, ni es emocionante, ni nada. Solo son dos tíos tratando de ser unos guays. Y ha quedado una canción pues muy salvaje y muy cañera, pero en el fondo su proceso ha sido un proceso muy reposado, ¿no? Muy reposado, con muchas opiniones, es decir, en lugar de hacer la canción, pues teníamos la canción y de repente se nos ocurría pues lo de a bailar o la otra parte. No teníamos estrofa, escuchábamos y no se nos ocurría nada. Entonces venía Leiva unos días y nos cantaba una melodía y esperábamos a lo mejor pues otro mes para retomarlo de Leiva y ya tenerlo medio naturalizado, ¿no? Porque eso, yo creo que hacer discos que tienen como este tipo de peculiaridades
es muy importante naturalizarlos para que no nos quede un pastiche, ¿no? O sea, lo que sí que no queríamos era que pareciera el disco de otro, un disco ajeno, unas ideas ajenas, ¿no? Tenían que ser las nuestras. Bueno, ¿y esto cómo lo traducís en el directo? Esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de trabajar con samplers, con... Pues mira, la verdad es que como hemos trabajado en esto, yo quería meter una electrónica que tuviera que ver conmigo, es decir, la electrónica de este disco es mi instrumento, y entonces no solo teníamos que hacer algo que suene bien, sino que tenemos que saber tocar con ello, ¿no? Y realmente va a ser súper fácil llevarlo al directo, porque realmente hemos... Dentro de todo este trabajo no solo hay un trabajo de escritura, sino que hay un trabajo de construir nuestro propio instrumento, en mi caso, mi instrumento con mis modulares, con los sintes que yo quiero. He ido probando distintos aparatos, distintas señales, cómo procesar las señales, cómo hacerlo todo, y a mí me obsesionaba que no fuera darle a play y todos detrás de una estructura, ¿no? Entonces, todo lo que tocamos se puede tocar. Es decir, es tocable, ¿no? Y puedo parar en cualquier momento y empezar en cualquier momento, ¿no? O sea, la gira de casa fue una gira muy llena de momentazos para nosotros. Salir a tocar era un verdadero placer y creemos realmente que tenemos la mejor banda que podemos tener. La banda, nadie, o sea, todos son libres tocando, cada uno toca lo que quiere, ¿no? Y llegamos a cierta cumbre con eso. Entonces, ahora introducir la electrónica no va a ser cambiar la manera de tocar de la banda, sino que la electrónica se tiene que acoplar a cómo toca la banda, ¿no? Y la electrónica tiene que ser un instrumento tan libre como lo es la guitarra de Emilio o la batería de Mode. Claro, Tiene no, que adaptarse a eso. o sea, estamos diciéndoles a todos que podamos improvisar en cualquier momento y podemos cambiar la estructura en cualquier momento, entonces nosotros no podemos meter un elemento que no posea esa flexibilidad, ¿no? La electrónica en ningún caso va a ser algo que nos esclavice, sino algo que nos haga todavía más libres de lo que ya éramos en el escenario, ¿no? Bueno, os quería preguntar por los temas que tratáis en las letras de este disco y por qué lo habéis llamado Trinchera Pop. Bueno, había un momento o sea, estábamos hablando y estábamos haciendo estas bases y jugando con la música, que realmente tenía que ver con lo que te decía, no sabíamos sobre qué hablar en principio y estábamos haciendo la música desde otro sitio y yo me daba cuenta que, bueno, pues eso, en las necesidades del ser humano, digamos, primero está comer, dormir caliente, luego está estar bien sentimentalmente y nosotros pues ya comemos, dormimos caliente, dormimos calentitos con nuestras parejas y el mundo pues sentimental ya no es un tema que nos interese para hablar, ¿no? Y además la felicidad no es especialmente interesante para las canciones, ¿no? Y nos parecía, teníamos esa broma de cuando el amor está cubierto llega a la metafísica, ¿no? Y llega a la filosofía. Y entonces yo tenía esa cosa de que no quería hacer letras como en el disco anterior, ¿no? Dirigidas de esa misma manera, construidas de esa forma, ¿no? Y nos dimos cuenta que lo que queríamos era mezclar todas nuestras ideas, que realmente lo que nos emociona es que en una charla hablamos un rato de política, otro rato hablamos de la Agencia Espacial Europea, en otro rato hablamos de que un médico ha conseguido localizar un cáncer por medio de la sangre. Otro rato de las tentaciones. Claro, me refiero, la vida al fin y al cabo es todas esas cositas, ¿no? Y nos apetecía escribir a partir de ahí y ahí fuimos haciéndolo, ¿no? Buscando las palabras, por otro lado, yo me di cuenta que odio escribir cuando no sé de qué escribir, ¿no? O sea, es una cosa que me frustra mogollón. Entonces, pues hicimos un poco las letras como lo que te decíamos de la música. Un día íbamos y tocábamos la maquinita y, hostia, a las 8 a cenar. ¿Quedamos mañana para trabajar? No, vamos a dar un paseo. Y a la hora de las letras yo ya solo quería que nos sentáramos a escribir cuando teníamos una idea. Que no pasara, o sea, no podía haber, o sea, nos parecía que tenemos un trabajo tan chulo que realmente no es necesario tener ni un solo minuto de angustia por el trabajo, ¿no? Y cada vez que yo veo a otros compañeros, no, estoy agobiadísimo componiendo, yo llego y les digo, tío, hostia, no creo que sea la manera. Tenemos un trabajo bonito, hay días de sobra a lo largo del año, hay que hacer 10 canciones, tampoco es que tengamos que hacer una canción al día, ¿no? Entonces, mejor estar finos porque estamos limpios cada vez que trabajamos que machacar una idea para al final que nos quede medio forzado todo, ¿no? Yo creo que la primera canción que escribimos, realmente que terminamos para este disco, es Las Trincheras de la Cultura Pop, que es la última. Y la idea vino de un podcast que estaba escuchando que se llama Trincheras de la Cultura Pop, que es un podcast de Isa Macauslan y Diego Salgado, que es como un podcast muy sesudo, pero hablando de todo esto,
dimos con esta primera letra, que era pues este batiburrillo de ideas y mezclarlo todo, y creo que eso nos dio como la piedra de toque para hacer el resto de canciones. Y con esa canción además teníamos como esa cosa de... O sea, yo estaba con ganas de utilizar algo que es muy de David Lynch, ¿no? Que es la no explicación de las cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que en el cine es más complicado no explicar algo, ¿no? Porque las películas suelen ser una historia en la que queremos entender por qué pasó lo del principio y por qué acaba de esta manera, ¿no? Y me encanta esa propuesta de Lynch de decir, mira, la vida no se explica a sí misma y entonces no explico las películas, ¿no? Y nosotros yo quería hacer algo parecido, es decir, que hubiera un montón de emociones y que no sepas muy bien de qué habla, pero en el fondo que tú decidas de lo que habla, que guiemos que nosotros solo le ofrezcamos al oyente un sitio donde un recreo, un patio de recreo donde ordenar ciertas ideas, ¿no? Donde ordenar ciertas ideas. Bueno, ciertas emociones más que ideas. Sí. Creo que es un disco más de emociones que de ideas. Y nos dimos cuenta que a medida que escribíamos, que a veces queríamos que una palabra dijera una cosa, pero no era muy bonita de cantarla y la sustituíamos por otra que nos gustaba más cantarla. Y eso nos abría un abismo que en el fondo le daba muchos más significados, ¿no? Y nuestra idea es hacer un disco porque creemos que el público es inteligente, es decir, entonces a veces las canciones van demasiado cerradas, cuentan demasiado de las cosas y a mí me da un poco de grima a veces, ¿no? Cuando me cuentan una historia que no existo, porque si ya me cuentas la historia no puedo poner personajes, no puedo poner mi vida. Y yo creo que la música, en concreto, no es para ver la vida de los demás, no puede haber un disco que sea un biopic, ¿sabes? ¿No? Eso es para las películas, ¿no? Pero para las canciones, hostia, yo solo quiero que la gente se emocione claro. y no quiero explicarles de qué tienen que emocionarse, ¿no? Cuando hablas de que el público es inteligente, no es que sea inteligente intelectualmente, sino que tiene inteligencia emocional, que es de lo que va este disco, ¿no? Es como, me están diciendo muchas cosas, me hacen sentir muchas cosas diferentes que no sé cómo ordenar, pero que creemos que el público entiende. Y por otro lado yo quería oír de cierta gente que hace unas letras que no dicen nada y que dicen, no, es para que las interpretes. Oiga, no, tiene que haber un contenido en la letra. Yo sé de qué habla la letra, sé en qué estaba pensando en esta letra. No estoy soltando solo palabras bonitas para que te sugieran cosas. Eso es un ejercicio que hacía a los 20 años. Ahora tengo 52 y aunque te deje que tú decidas de qué va la letra, hostia, sí sé la letra que escribo. Y no solo son frases bonitas, ¿no? Porque ya no tengo la edad para hacer eso, ¿no? Es un disco que podéis hacer porque habéis llegado a un punto, ¿no? Y estáis en un lugar en la industria. ¿Cómo veis la industria a día de hoy? ¿Cómo veis los sonidos que salen a día de hoy? Yo la veo muy bien en el sentido de que por fin por fin se refresca todo esto, ¿no? Porque en el fondo hasta nosotros somos del Pleistoceno, ¿no? El tipo de canción y el tipo de formato de banda que tenemos sigue siendo el mismo casi desde los años 60, ¿no? Y bueno, todo este indie, o como le llamen al indie, en el fondo se parece mucho a la música de los 80, incluso en lo que ves en el escenario, ¿no? Y entonces me parece que por fin hay un relevo real, ¿no? De gente que tiene un lenguaje diferente, unas palabras diferentes, unas expresiones diferentes, una forma de sentir diferente. Una manera de trabajar diferente. Y lo que más me gusta es que a veces ni siquiera entiendo lo que está pasando, ni por qué le gusta a la gente. Y lejos de parecerme amenazante o amenazador, no sé cómo se dice, amenazador, ¿no? Lejos de sentirme amenazado, siento un gran alivio de pensar que hay chavales con un ordenador que están haciendo una música con unas bases que ni entiendo, pero que ya son los dueños del mercado, porque de esta industria nosotros ya somos los viejos ya y contentos de serlo, ¿eh? Pero yo prefiero todo esto nuevo que no entiendo a ver una autocomplacencia que había un cierto... Yo me sentía un poco aburrido con las cosas en general que salían, era como un poco lo mismo de siempre, ¿no? Y además lo mismo con el mismo tipo de letra, con el mismo tipo de aproximación a los temas, ¿no? Entonces yo ahora veo las Tanxugueiras, que aunque parece que hacen música tradicional, están en otra cosa. Veo a Dani, ¿no? A Dani cantando esa canción preciosa, que la ves con una guitarra es súper compleja, pero luego la canta como si fuera tonti pop y le queda alucinante. Y entonces, Sego, que es increíble, Cariño, pues eso, de Galicia pues veo a Grande Amore, a Bayuca, veo a un montón de gente
pues haciendo cosas. Y lo que más me gusta es que si yo quedo con ellos puedo hablar de cualquier cosa, pero no puedo enseñarles a hacer música. Ya saben hacer su música, ellos tienen más cosas que enseñarme ellos a mí que yo a ellos, ¿no? Bueno, vosotros os consideráis pop, os gusta, hablándonos un poco de qué espacio le dais a esta etiqueta o qué categoría. Es curioso, ¿no? Porque pop, que parece una palabra inofensiva, creo que da más miedo que la palabra trinchera. Entonces, cuando le dijimos a nuestra banda que el disco se iba a llamar Trinchera Pop, era como pop, pero ¿cómo pop? No sé qué. Todo el mundo odia esa palabra, ¿no? A nosotros nos encanta desde siempre, pero parece que la palabra pop trae mucha suspicacia, ¿sabes? Y nosotros no entendemos muy bien por qué, porque es una palabra que siempre nos ha gustado mucho. No, y que es como si el pop fuera lo superficial, ¿no? Y el rock de repente fuera profundo, cuando a mí realmente el rock me parece mucho más superficial, y me parece más superficial y menos abierto el rock a nivel de estructuras, a nivel de sonido, a nivel de como tal. Me refiero a mí, yo reconozco que a mí el rock no me interesa absolutamente nada. No me interesan las guitarras absolutamente nada, ni los solos de guitarra, ni nada, porque ya me lo sé y es una repetición continua. Me interesa más una máquina. Pero sí, y creo que hay algo como que un disco de pop de unas personas ya maduras es algo realmente novedoso, ¿no? Y es lo que nos hace falta, realmente hacer canciones de pop de gente de nuestra edad, ¿sabes? Es lo que estábamos buscando, ¿no? Y para mí, pues, hablando mucho sobre el pop, pienso que el pop tiene que ver con la memoria colectiva, ¿no? Y entonces cualquier cosa puede acabar siendo un artículo pop, ¿no? Y creo que AC/DC ya son pop, los Stones son pop, ¿no? Y la gente dice que es más rock los Rolling que los Beatles. Bueno, pues yo creo que son pop todos y que todos tiran de la cultura popular, ¿no? Entonces a mí me gustaba también la idea de ampliar esa cosa de la palabra, ¿no? Y creo que tenemos un disco de pop, pero a priori nadie pensaría que el pop tiene esa forma, ¿no? Pero sí la tiene porque está hecho. Antes hablabas de la trinchera, ¿no? La trinchera también es todo el bagaje que tenemos de la música que hemos escuchado, de los discos que nos han gustado, de los que no nos han gustado, de los que decíamos que eran una mierda a los 15 y nos dimos cuenta que eran increíbles a los 30, de los que creíamos que eran increíbles a los 15 y nos damos cuenta que es una mierda a los 30. Es decir, al final, joder, toda la música que hagamos, todo lo que digamos viene dado por las películas, los libros, pues eso. Me parece que es tan importante para crear una opinión, pues ver documentales cañeros como ver pues programas basura, ¿no? Es todo es mi carácter está formado por todo eso. Vale, bueno, ya para terminar, os quería pedir una valoración. Ayer fue el de la Mujer, el 8M, y llegó con el feminismo dividido en España. ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué pensáis? Yo creo que nuestra opinión al respecto no creo que sea interesante. Lo único que voy a decir es que sigue siendo necesario el 8M y reivindicarlo cada año, y todo el ruido que haya alrededor no me importa. Lo único que importa es la lucha feminista. Sí, efectivamente. Yo creo que además, bueno, estamos en una época de enfrentamientos absurdos y gratuitos, ¿no? Lo que es una pena es que lo revolucionario sería darnos abrazos unos a otros y tratar de acercarnos unos a otros, sería lo realmente maduro, inteligente, lo más sensato, digamos, ¿no? Entonces me da pena que vivamos en una especie de época de insensatez, ¿no? Eso me molesta más. Y pues el movimiento feminista y la lucha feminista aún tienen mucho camino que recorrer. Y supongo que esto de que se dividan y que los dividan solo es uno de los baches y de los escollos que van a ir saliendo, ¿no? Y que van a ir surgiendo. Espero que a la larga pues vayamos solucionando todo eso. Es decir, no estamos en un gran momento, pero sí estamos en un momento mejor que hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la gente cree que eso es un atraso, bueno, avanzar es avanzar, ir un poco para atrás, un poco para adelante, y nos vamos a dar de bruces con la gente más chunga. A nivel ideológico, pues nos vamos a encontrar muchas veces, me refiero, seguimos viviendo en un mundo de privilegios y en un país lleno de privilegiados que ni siquiera saben que son unos privilegiados. De hecho, yo no sabía que era un privilegiado hasta que la lucha feminista me hizo ver que yo, cuando me miro al espejo, veo a un hombre de raza blanca bien situado, ¿no? Y bueno,
es una pena que los privilegiados sigan pensando que los que están oprimidos y quieren vivir en la normalidad están apartándolos, ¿no? Por lo que a mí respecta, puede haber 2000 años en que los hombres nos den morcillas y nos puteen, que nos lo merecemos, me refiero. Tampoco pasa nada porque haya lo contrario, ¿no?